Buenas tardes, hoy jueves 6 de junio del 2019 nos encontramos nuevamente para de alguna manera continuar el tema de la interpretación. Un tema que desde luego me parece sumamente interesante y desde luego discutible también porque supuestamente este tema estaba ya superado por el creador del psicoanálisis como es Freud, Sigmund Freud. Y sucede que ahora a la luz de la neurología encontramos algo diferente. ¿A qué me refiero? A la interpretación del pasado, pero no de todo el pasado solamente, sino lo más importante es el pasado que se refiere a un pasado traumático, es decir, perdón por la redundancia, que provoca esos traumas, esas inhibiciones que nos han impedido dejarnos desarrollar nuestra personalidad para alcanzar lo que se llama, lo que los psicólogos llaman carácter, o bien lo que entendemos por madurez. Madurez que a la vez podemos interpretarla en el sentido de poder dominar nuestras emociones, nuestras pasiones, pero sin reprimir esas emociones que no sean reprimidas, sino controladas mentalmente, racionalmente. Bueno, al respecto nos dice el neurólogo Antonio Damasio que los recuerdos no se contienen en una sola zona del cerebro, sino que distintos aspectos de una experiencia activan diferentes partes del cerebro. Así, el recuerdo implica un proceso en el cual esas piezas distribuidas vuelven a juntarse. Nuestros recuerdos, entonces, son reformulaciones, pero no duplicados, y de la experiencia original hay ciertamente una interpretación. Damasio también destaca que el acto mismo de recordar afecta la naturaleza de nuestros recuerdos. Cuando nos acordamos de determinado objeto o experiencia, no obtenemos, como dijimos, una reproducción exacta, sino una interpretación, una versión actual, recién construida del original. Entonces, si vamos al psicoanálisis, recordemos que hay un recuerdo en donde está el paciente bajo un estado hipnótico. Ese recuerdo lo va a decir, lo va a platicar, lo va a transmitir al experto, al psicoanalista, y este a su vez lo va a interpretar. Entonces, hasta aquí parecería en el pasado que podríamos resolver esos traumas, esos problemas de fijaciones a través de ese psicoanálisis por medio precisamente de la interpretación de los recuerdos. Sin embargo, ahora, a la luz de lo que dice Antonio Damasio, nos podemos poner a pensar que esa interpretación que se da, pues pudiera ser errónea. ¿Por qué? Pasa primero por la mente del sujeto que está llevando a cabo la experiencia. Pero vamos a pensar que está recordando algo que sucedió a los 5 años. Pensemos, ¿cómo razonamos a los 5 años? Bajo un impacto emocional también hay cierta distorsión. Si una persona mayor imprime fuerza a su voz hacia un niño, este va a tener una interpretación, pudiera ser de miedo, pudiera ser de nerviosismo, y ese grito y esa palabra la va a interpretar muy a su manera a la luz de los 5 años que tiene, de acuerdo a ese desarrollo que
que posee. A su vez, el individuo se la transmite al psicoanalista y este va a hacer su propia interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros mismos podemos resolver ese problema partiendo de la base de que esos recuerdos, como dijimos, son fragmentados. Vamos, se alojan en diferentes partes del cerebro. Cuando viene ese recuerdo a nuestra mente, hoy, a la edad que tengamos, 20, 25, 40 años, no lo sé, y hacemos ese ejercicio de recordar, ya tomando en consideración ese momento que queremos analizar, que queremos interpretar, vamos a tratar de hacerlo de manera objetiva, es decir, pensando que ese recuerdo no tiene del todo una veracidad, sino una interpretación que se dio a esa edad. Y creo que con esto podemos resolver grandes problemas. Esto nos permite desde luego avanzar nosotros mismos, quizás sin necesidad de acudir a un psicoanalista. Esto desde luego, repito, es sumamente discutible, pero creo que nos puede ayudar mucho a nuestra meditación, a nuestro crecimiento como personas, y creo que es más efectivo el llevar a cabo un ejercicio de esta índole que estar viendo, por ejemplo, programas de televisión o estar en la computadora o en el teléfono celular chateando, porque esto obviamente me parece, aunque es de la época, pues un entretenimiento simplemente, y diríamos en ciertos casos hasta una frivolidad que no nos va a llevar a nada, sino que simplemente nos hace matar el tiempo. Esta interpretación de que hablamos también nos llevaría a pensar en que nuestra meta es el llegar a la madurez. Llegar a la madurez implica desde otra perspectiva entrar pues en un estado, como lo anunciamos en la cápsula pasada, de sensibilizar perfectamente todo lo que nos rodea. Esta sensibilización a su vez nos permite disfrutar de todo lo que tenemos, de todo lo que hacemos, de la lluvia, del aire, del sol, del calor que veo que mucha gente le angustia y con las manos está, según ella o él, dándose aire y no se da cuenta que es parte de lo que sucede en nuestro entorno y que podemos recibirlo con mucho agrado. Y por hoy eso es todo y les deseo un magnífico fin de semana y que Dios los siga bendiciendo. Muchas gracias.